Ahora sí, Bien, ahí perfecto. estamos. Bárbaro. Bueno, gente. eh, la idea me parecía, bueno, repito saludos por si se sumó alguien más. Buenas noches para todos, para todas. La idea de hoy era un poco desarrollar algunos pilares que yo considero fundamentales, obviamente teniendo en cuenta que es una sola charla, ¿sí? Pero, insisto, pilares que para mí son fundamentales cuando hablamos de la psicología deportiva dirigida, ¿sí? A lo que tiene que ver específicamente con el cuerpo técnico. De todas maneras, digo, si vamos a trabajar sobre psicología deportiva, obviamente vamos a empezar a explicar qué es, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, lo primero, sí, yo esperen que me voy a correr acá. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de psicología, ¿sí? Tenemos que empezar a leer el concepto, ¿sí? Tenemos que tener en claro bien qué es. Entonces, lo primero que yo aclaro y explico es que somos una ciencia, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, muchas veces, espero que no hayan escuchado tantas veces como yo, pero, vieron, yo no creo en los psicólogos, ¿sí? Como si fuésemos los Reyes Magos, Papá Noel, no sé, alguna cuestión ahí. Entonces, primero que tenemos que entender es que la psicología del deporte es una ciencia, ¿sí? Es un área de la psicología. ¿Y por qué pongo ahí interdisciplinaria? Bueno, otro de los mitos que también salen, que también quedan ahí, es como que el psicólogo clínico, ¿sí? El psicólogo común, el psicólogo deportivo tiene que estar encerrado en un cuartito, lejos del campo, tiene que estar lejos de los entrenadores, lejos de la práctica, ¿sí? ¿Qué va a hacer un psicólogo? Y va a mirar acá. ¿Y qué me va a mirar a mí? Si yo me toco la cabeza, si me rasco, si hago un gesto, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, lo primero también ahí que yo destaco es esto, que es una ciencia interdisciplinaria. Cuando hablamos de interdisciplina, ¿sí? Que es un poco incluso como se está trabajando en estas capacitaciones, es que el psicólogo va a trabajar, ¿sí? Dentro de ese cuerpo técnico, dentro de ese cuerpo médico, dentro de esa institución, ¿sí? Y va a ser clave que tenga interacción con toda la gente que presencia, ¿sí? Los entrenamientos, los partidos. Después, obviamente, voy a ir explicando y lo voy a llevar más que nada, obviamente, a la parte que le interesa a usted, que es el infanto juvenil. Pero en general, lo que estoy haciendo es explicando justamente cuál es el rol. Entonces, ¿qué es lo que estudia el psicólogo? Bueno, los procesos psíquicos, que sería, básicamente, para hacerlo más sencillo, lo que pienso, lo que siento, mis emociones, ¿sí? Y cómo actúo. Obviamente, acá particularmente nos referimos a la actividad deportiva, ¿no? Si estaríamos hablando de otra psicología, sería exactamente lo mismo en otro ámbito. Ahora bien, ¿cuál es la función del psicólogo? ¿Sí? Bueno, la función del psicólogo, obviamente que como el psicólogo clínico, con lo que compartimos con el psicólogo clínico, ¿sí? Es justamente ver a nivel personal, ¿sí? Este desarrollo personal, este desarrollo psicológico, el desarrollar el concepto de salud, ¿sí? Sabemos nosotros a esta altura que el concepto de salud es mucho más allá que la ausencia de la enfermedad, ¿sí? No es que el salud es que no tenga tos o no tener triglicéridos, ¿sí? Alto. El concepto de salud es mucho más amplio, justamente este desarrollo personal, ¿sí? Que la persona pueda, dependiendo de la edad que estamos hablando, bueno, si hablamos de niños, que puedan tener un desarrollo escolar, que puedan tener un desarrollo, una contención familiar, ¿sí? Que pueda tener un objetivo de vida cuando pasa la adolescencia y está entrando la adultez emergente, ¿sí? Que pueda amar y trabajar, decía Freud, sí, como el concepto de salud, es decir, amar en el sentido de que, bueno, justamente pueda relacionarse con compañeros, ¿sí? Dependiendo de ver la relación familiar que tienen, ¿sí? Entonces, eso como la tarea general de un psicólogo clínico. Ahora bien, ¿dónde radica la diferencia? ¿A dónde está? ¿Sí? Justamente que el psicólogo clínico busca maximizar el rendimiento deportivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar hacer? Va a buscar potenciar, va a buscar que ese deportista, ¿sí? O después vamos a ir viendo, porque no solamente va a trabajar con el deportista, pueda desarrollarse
al máximo de sus capacidades, ¿sí? Después, bueno, justamente vamos a ir viendo, ¿no? El máximo de sus capacidades no va a ser, no es que van a estar todos al alto rendimiento, ¿sí? Pero bueno, vamos a entender que lo que busca, más allá de todo esto, es potenciar el rendimiento deportivo. Pero potenciar el rendimiento deportivo, ojo, no significa que va a buscar que ganemos, porque dependiendo de la edad que estamos trabajando, vamos a buscar trabajar la cohesión grupal, ¿sí? Vamos a buscar trabajar objetivo de rendimiento, vamos a trabajar el esfuerzo, vamos a trabajar el disfrute, que después vamos a ver en qué edad se va a trabajar eso, ¿sí? Bien, cuando hacemos referencia a la psicología deportiva, a mí me gusta mucho explicar que hay 4 variables, ¿sí?, que van a incidir directamente en el rendimiento deportivo. Acá hay diferentes autores, algunos que agregan otra más. Yo por ahí la englobo en lo psicológico, pero bueno, no me quiero adelantar con esto. El aspecto técnico, ¿sí?, que acá es donde obviamente ustedes son los que más capacitados están, hacemos referencia a control orientado, pase, regate, remate, cabezazo. Bueno, no les voy a explicar a ustedes que son los que más saben de la temática. Por otro lado, tenemos un aspecto táctico, ¿sí?, que es cómo vamos a formar el sistema, la idea, ¿sí?, el modelo, que obviamente el entrenador, ustedes los entrenadores, son quienes más capacitados están y de hecho quienes más trabajan en pos de potenciar estas 2 variables, ¿sí? Luego tenemos la variable física, ¿sí?, que acá los profes por ahí son los especialistas, ¿sí?, quienes tratan de potenciar velocidad, fuerza, ¿sí?, que si hay algún profe se va a reír seguramente, que es la variable que más le gusta estudiar, porque bueno, hablan de estas variables condicionales como las que nos habilitan y potencian el resto de las variables. Y el aspecto psicológico, ¿sí? A ver, dentro de lo psicológico, vamos a ir nombrando algunas de las variables, pero tenemos la confianza, tenemos la tolerancia a la frustración, que de hecho en la actualidad es lo que más nos... no sé si me están preguntando algo o se prendió un micrófono. Se incendió un micrófono acá, mirá, lo Bien, silencié bien, bien. recién. Ahí No era va. más. Bien, les decía que la tolerancia a la frustración es algo que excede todo lo que tiene que ver con el fútbol y excede todo lo que tiene que ver con las edades, porque particularmente me toca trabajar en vóley, hockey, boxeo, automovilismo, gimnasia deportiva, entre otras disciplinas, y la verdad que incluso en algunos que son campeones mundiales en su disciplina, aún así hay que trabajar con la tolerancia a la frustración, ¿sí? ¿Qué pasa cuando me equivoco? Hay un videíto hace poco que no sé si lo vieron de Luis Enrique, que bueno, vieron que cuando uno gana es como se transforma en palabra santa. Cuando pierde no se le presta mucha atención, pero cuando gana, sí, se le da un plus. Y bueno, hablaba de justamente cómo reaccionamos nosotros ante el error, perdón, la memoria de pez, que hay que tenerlo, si no lo han visto, búsquenlo. La verdad que, bueno, es un entrenador justamente Luis Enrique que se apoya muchísimo en la psicología deportiva y trabaja ahí con Joaquín Valdés, que tuve la posibilidad de tenerlo como docente en una capacitación que hice en España y la verdad que, bueno, obviamente es muy provechoso escuchar y leerlo. Hay una charla vieron que BBU, sí, BBVA creo que son del Banco Francés, no es para pasar el chivo porque obviamente no recibo ninguna comisión, pero la pueden buscar en YouTube y Joaquín Valdés se llama el psicólogo y hay una que es muy interesante. Bien, les decía, algunas de las variables psicológicas, confianza, tolerancia al error, eh, motivación, que hoy vamos a hablar un poco de eso, concentración, que es una de las variables que a los técnicos les encanta hablar en toda declaración, ¿sí? Cuando termina el partido arrancamos dormidos, ¿sí? Nos relajamos, ¿sí? Todo eso habla de la concentración, obviamente.
o nos dormimos, ¿sí? Y bueno, justamente que muchas veces se habla y se busca modificar y cuando le preguntan cómo con trabajo hay que seguir trabajando, pero bueno, todas esas variables hay que entrenarlas y me ha pasado que muchas veces coincidir con cuerpos técnicos que no la entrenan, ¿sí? Bueno, gestión de las emociones, sí que es otra de las variables que obviamente nos atraviesan y bueno, de hecho el año pasado salió la 2 ¿sí? Intensamente que habla mucho de las emociones y es muy recomendable verlas porque la verdad está muy buena para entender bastantes cuestiones. ¿Sí? Bien, cuando hoy les decía eh, que con quienes trabajamos, ¿sí? Bueno, justamente Joaquín Dócil habla de un pentágono deportivo, ¿sí? En donde pone a la más o al más importante en la cima, que vendría a ser él o la deportista, ¿sí? Disculpen por ahí si hablo bastante desde el género masculino, pero es porque, la verdad, porque es donde más experiencia tengo. Prácticamente el 80% de mi experiencia en el fútbol fue con varones, para no decir más, 90, sí, 90%, entonces por ahí estoy muy acostumbrado y me puede salir desde ahí, ¿sí? Pero obviamente que esto está dirigido tanto a mujeres como a varones. Bien, por otro lado, sí, obviamente, primero él habla de un triángulo deportivo en donde incluye a los entrenadores, ¿sí? Como otro pilar fundamental en el ámbito para trabajar como psicólogo del deporte. Incluye la familia. Él primero dice los padres, sí, porque lo habla justamente en esta etapa formativa. Pero bueno, a mí particularmente me gusta modificarlo para lo que tiene que ver con familias, porque si bien acá lo que nos compete es el deporte formativo, ustedes hoy hablábamos antes de jugadores de primera división y ustedes saben que está condicionado, por ejemplo, que un jugador vaya o no a un lugar dependiendo de lo que quiere la pareja, ¿sí? Si la pareja no quiere venir. Bueno, ahí Augusto, no sé si lo perdimos, me parece. A ver, ahora lo vamos a tratar de incorporar nuevamente. Sí, ahí Augusto nos estaba hablando de lo que era la importancia y el pentágono, de lo que tiene que ver con lo que es un deportista. Nosotros por ahí lo vamos a llevar más a la formación, ¿sí? De acuerdo a lo que tengamos enfrente o en los casos de los chicos. Por ahí nos interiorizamos un poco en lo que son las ligas y nos decían por ahí de que algunos clubes tienen merenderos eh, y, y bueno, entendemos de que existe la posibilidad por ahí de contener a los chicos a través de la merienda. Sabemos que estamos en un contexto social por ahí un poco difícil, donde a veces entendemos que los chicos no tienen por ahí para comer en las casas, y dentro de la psicología hablaba de un pentágono donde lo principal era por ahí el deportista, que acá serían los chicos, y la formación de ellos. No tanto como un deportista en sí, sino acá la formación integral, lo que tiene que ver desde la personalidad, desde la contención, además de lo que es los fundamentos técnico-tácticos, pero entendemos que estamos formando a personas primero para luego que se conviertan en deportistas con una formación integrada a lo que puede ser en su persona. ¿Sí? Por ahí yo creo que Augusto lo va a mencionar en algún momento, eh, pero más que nada necesitábamos por ahí describirlo, porque Augusto por ahí habla un poquito más de lo que tiene que ver con lo profesional, pero por ahí llevándolo al contexto y averiguando un poquito, lo bajo y lo resumo en el contexto que vivimos en el día a día en la provincia, ¿no? Bien, vamos a ver si lo podemos volver a meter a gusto. Estoy esperando por ahí que se conecte. A ver si desde acá lo puede hacer. A ver si es él el que está acá. A ver si lo vamos a tener. Voy a tratar de contactar. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta con respecto a lo que tiene que ver las capacitaciones.
A ver, Augusto. Bien, quería comentarles por ahí, ya que estamos, aprovechamos este tiempito que quedó ahí trunco. Si alguna de las personas que está dentro de la sala no hizo la inscripción, no de la Liga de Feliciano, sino estoy hablando de la Liga de Federal y de Villaguay, que no haya hecho la inscripción a través de la liga, ¿sí? O no se encuentra, o sepan de alguien que no se encuentra en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Eh, Quería por ahí saber eso. Si hay alguien por ahí para que se pueda contactar con nosotros. Bien, ahí me aparece Augusto, ahí va a volver Augusto. Ya lo vamos a tener con nosotros. Por ahí si hay alguien que no está inscrito a través de la liga, por ahí sí se puede contactar con nosotros, así podemos vincular lo que es la inscripción formal dentro de la liga para poder luego bajarlo a la base de datos de la federación. A ver si lo recuperamos a Augusto ahí. Ahí está, ahí está. Ahí Perdón, está. no sé qué pasó. De la nada se me apagó, nunca me Y pasó. puede Bueno, ser estas son internet también, cosas. Augusto, que por ahí se corta. No, pero se me apagó la compu. Ah, bueno. Se me reinició. Bueno, Bueno, son las tal vez cosas que alguna pasan, digo, actualización. No hay problema. Nos decía quedamos, yo la les chica y la comentaba que grande. nos quedábamos en el pentágono de lo que tenía que ser el deportista y yo hablaba por ahí que dentro del contexto, vos justo habías dado ahí por ahí una cuestión familiar, dentro del contexto que nosotros vivimos, por ahí sabemos que hay clubes que dentro de la provincia son merenderos también. Y acá vos hablabas, quiero creer por ahí de que vamos por esa rama. Yo les decía que también dentro de, vos hablas deportista, nosotros hacemos una formación integral, ¿sí? No solamente que el chico sea un deportista, sino en la contención, desde la ayuda para comer, desde lo emocional, bueno, todo lo que tiene que ver con la formación de forma integrada para que el día de mañana, cuando sea deportista, también tenga la posibilidad de esto que hablamos, de que sea una buena persona, de que sepa de que se lo contuvo en algún momento y que lo pueda obviamente ejemplificar con el correr del tiempo con otros chicos también, ¿por qué no? Sí, sí, obviamente, a ver, justamente yo estaba hablando medio en general de esta parte, ¿sí? Lo que era tanto en primera división como en divisiones formativas, para después ir adentrándome de lleno ahora en la próxima diapositiva, justamente en cuál es la función del entrenador, ¿sí? Bueno, les comentaba, perdón, que, bueno, justamente lo que pasaba con la familia. El tema del arbitraje, ¿sí? Que acá sé que están entrenadores y están dirigentes, que eh, cada vez que he trabajado con entrenadores, ¿sí? Me empezaban a cuestionar el arbitraje, ¿sí? Bueno, a ver, yo como les digo, son personas que tienen buenos días, que tienen buenas ideas, tienen buenos valores. Hay personas que ese día tuvieron malos días o tienen valores diferentes a los de uno. No dejan de ser personas al igual que nosotros, ¿sí? Y también tienen acierto y tienen errores, ¿sí? Y bueno, normalmente son depositarios, ¿sí? De las frustraciones que uno tiene, más allá, ¿sí? De que puedan tener o no la mejor formación, la mejor forma, ¿sí? Pero insisto, he trabajado muchísimos años y más allá de ver errores groseros, porque había errores muy groseros por parte de árbitros, ¿sí? Depositar la culpa y toda la cuestión pura y exclusivamente en una cuestión de qué pasó, qué cobró y por eso yo voy a justificar una conducta, está totalmente, totalmente errado ese razonamiento, insisto, porque lo he presenciado muchos años de mi vida, ¿sí? Bueno, y dirigentes, sí, bueno, obviamente por lo que vi tenemos también la posibilidad de estar acá, de estar acá, que obviamente va a ser fundamental y sobre todo en la tarea del entrenador. ¿Por qué? Porque va a ser quien lo va a contratar. Porque muchas veces después podemos hablar de los entrenadores, ¿sí? De qué es lo que buscan, qué es lo que hacen, qué es lo que forman, pero después también como dirigente a quién vamos a buscar. Porque si nosotros nos llenamos la boca diciendo que tenemos que buscar una formación integral y después para contratar a ese entrenador nos miramos cuántos títulos tienen novena división, octava, séptima, ¿sí? Al momento de contratarlo, bueno, parece que ahí ya tenemos que empezar a generar una congruencia desde ahí.
¿sí? Me ha tocado la posibilidad de trabajar con dirigentes y dirigentas de excelente nivel, ¿sí? Y que he sacado mucho rédito en esto, porque por ahí uno va asesorando desde qué lugar puede ir buscando, ¿sí? Eh, dependiendo justamente de los objetivos que tenga. Entonces, bueno, un poquito hablar sobre los entrenadores, las entrenadoras, ¿sí? ¿Cuáles serían un poco las funciones? Y, y yo voy a ir desarrollando y después voy a hacer un parate, ¿sí? Pero, porque bueno, acá he dejado fotos de todos los niveles, pero desarrollar las capacidades necesarias para el trabajo en equipo, ¿sí? Como entrenador, si yo tengo mi ayudante, ¿sí? Tengo eh, sí, digamos, el otro, o sea, tengo un cuerpo técnico, ¿cómo me manejo con él o con ella o con ellos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ha pasado mucho que me han contratado y decía, Augusto, mira, necesito que vos trabajes con estos chicos o con estas chicas aspectos del trabajo en equipo, porque la verdad que el trabajo en equipo deja mucho que desear, bla, bla, bla. Entonces, en la observación uno ha visto, ¿sí? Los tratos que tenían entre ellos. Entonces, cómo, a veces ni siquiera los tratos, el cómo confiaba, por ejemplo, en el trabajo del compañero, el cómo apoyaba el trabajo del compañero, ¿sí? Entre cuerpos técnicos. Entonces, son cuestiones, ¿sí? Que no solamente uno lo tiene que hacer desde la palabra, y ni hablar cuando trabajamos con chicos o con adolescentes que están midiendo continuamente los actos más que las palabras. ¿Sí? Ofrecer herramientas para la gestión de emociones. Y esto siempre cuento el mismo ejemplo, que a mí me generó muchísima gracia. Que yo le preguntaba a un entrenador, por ejemplo, cómo hacía para, para calmar a sus jugadores cuando los notaba nerviosos, ¿sí? Y por ahí lo que veía yo, que en la cancha decían, tranquilo, tranquilo, vamos a tranquilizarlo, hey, dejen de joder, vamos a calmarlo un poco, ¿sí? Y de esta manera, evidentemente, si yo quiero calmar a alguien, la verdad que estamos muy lejos de hacerlo, ¿sí? Si nosotros queremos calmar a alguien gritando, vamos a estar bastante complicados, ¿sí? Si nosotros queremos que el resto esté calmado y grito yo todo el tiempo, porque esa es otra que escuché también, que a mí me genera mucha gracia, ¿sí? No, 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 ustedes no griten, ustedes estén tranquilos, ¿eh? Si hay alguien que va a estar nervioso, voy a ser yo. Ah, como que bueno, yo me voy a quedar mirando así mientras el entrenador está nervioso, mientras mi referente está nervioso, y eso me va a generar calma. Y ni hablar en un adolescente, y ni hablar en un niño que muy probablemente lo paralice, ¿sí? Concientizar en la importancia de su rol como educador y formador. Y acá me gustaría hacer un parate y ser autorreferencial, porque me ha tocado a mí particularmente salir campeón, ¿sí? Salir en mitad de tabla y salir último. Y jugando poco porque la verdad que no era un muy buen jugador. Y, y los recuerdos que más tengo de mis entrenadores no es con el que más gané o con el que más partidos jugué, sino el que más me enseñó, más allá de lo futbolístico, que muchos me enseñaron cuestiones futbolísticas, más allá que estaba lejos de ser un nivel muy bueno, los que la verdad me cruzo y si me llevo a cruzar en la calle, ¿sí? Me gusta frenar, preguntarle cómo anda, qué está haciendo, ¿sí? Y esas son las cuestiones que más te quedan. Y insisto, nos ha tocado a mí, me ha tocado a mí, por suerte, en el equipo que yo jugaba, salir campeón y salir último. Y nosotros con mis amigos lo que más nos recordamos son de esos entrenadores que te dejaban cosas, ¿vieron? Que te enseñaban alguna frase y más buena persona eran. Yo te voy a contar, Augusto, yo tuve un entrenador donde teníamos un compañero que era arquero y por ahí no era de los flamantes arqueros. Eh, pero el tipo tenía una pasta para llegar a los chicos que él le dijo un día, Franco, ¿qué te gusta hacer a vos? Y le dijo, a mí me gusta ir a pescar. Y el tipo le dijo, cómprese una cañita y vaya a pescar también.
y salió campeón de pesca, además de ser arquero. Ujú. Entonces son esas cosas que te quedan dando vuelta de una persona que en el club que yo salió hoy tiene el nombre de la cancha de esa persona. Son formadores de lo que vos hablás, de los que quedan, de los que te enseñan, que no pasa todo por el competir de ganar, perder y nada más que eso, sino que te forman en los valores, en otra cosa, en el día a día te dejan más herramientas para la vida que tal vez para jugar al fútbol. Entonces, eso también, de eso creo que es de lo que estás haciendo referencia. Por ahí no lo quería dejar Tal pasar. cual. Pero a ver, insisto, y después no me quiero adelantar, ¿no? Pero no quiero espolear, como dicen ahora los jóvenes, pero después va a haber muchas cuestiones que no sé dónde está la diferencia, ¿sí? Eh, bien, insisto, concientizar en este rol educador y formador, gente. eh, el adolescente, ¿sí? Normalmente entre los 10 años, un poquito más, 11, 12, lo que pasa es que hoy está muy avanzado la camada. Cuando entra en la adolescencia, la función del adolescente es contradecir a los padres, ¿sí? Si llego a ver algunas caritas ahí de alguno que debe tener hijo adolescente, pero la función del adolescente es si el padre dice blanco, yo tengo que decir negro. Bueno, eso, ¿sí? Que pasa mucho en los adolescentes, empiezan a tomar como gran referente, ¿sí? A los entrenadores, a los maestros, ¿sí? A los profesores, sea de la escuela y ni hablar de fútbol, que es el lugar donde uno va supuestamente sin ninguna obligación. Entonces, insisto que los valores, no que digamos con las palabras, sino lo que transmitimos, insisto, en el trabajo en equipo, en cómo gestionan las emociones, van a ser clave para el desarrollo de estos niños, de estas niñas, en el futuro. Insisto, es una gran responsabilidad el ser entrenador en divisiones formativas, ¿sí? Perfeccionar las estrategias de comunicación para transmitir el conocimiento. Gente, me ha pasado de ver entrenadores que a nivel conceptual, yo no puedo decir si sabían o no, pero por la cantidad de conocimientos que tenía, evidentemente debe haber sabido un montón. Pero ¿qué es lo que pasaba? Intentaba transmitirle a chicos de 9 años conceptos que eran demasiado complejos, o por lo menos la forma en la que ellos usaban, era demasiado complejos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que hay determinadas edades, que hay determinadas cuestiones, determinadas formas de comunicación, ¿sí? Que van a ser mucho más efectivas para el niño, para el adolescente, ¿sí? Y sobre todo la cantidad. Esto, esta cuestión, no digo, de sacarle el máximo rendimiento deportivo en relación a sus condiciones, era lo que hoy hablaba, que esto no significa que yo voy a tener a cualquier chico que llegue y lo voy a transformar en un Messi, en un Mbappé, en un, no sé, Echeverry o el que quieran nombrar. ¿Sí? Es justamente ante las condiciones que trae, tratar de potenciarlo. ¿Sí? Yo digo, vamos a hacer una visión muy reduccionista como esto cuando dividíamos las variables como si fuese posible. Obviamente que no se pueden dividir estas variables que hoy hablábamos, ¿sí? Con esto de que se me cortó, me había olvidado de incluir en esas variables deportivas el entrenamiento invisible, que es la alimentación y el descanso, ¿sí? Eh, Justamente, si pudiéramos dividir un poco esto, las variables, ¿sí? Como si lo técnico estaría por un lado, lo táctico por otro, vamos a suponer que técnicamente un jugador es un 2, ¿sí? Hoy cuando hablamos de este arquero que no era muy agraciado, no sé lo que vos decías, digo, pero supongamos, ¿sí? Que un jugador es técnicamente un 2. Como entrenador, mi objetivo es que crezca un 2,15, un 2,5, un 3, no sacar un excelente jugador, porque a lo mejor las condiciones no estaban dadas de su lugar, pero sí buscar potenciarlo. Y para eso tiene que estar la enseñanza, y para eso tiene que ser clave el cómo trabajo en equipo, el cómo gestiono yo las emociones, ¿sí? El cómo transmito ese conocimiento que tengo, y flexibilizar, ¿sí? Justamente este estilo de liderazgo, pero manteniendo la autoridad. Me pasa mucho que me dicen, Augusto, lo que pasa es que si yo me hago amigo de los jugadores,
voy a perder la autoridad. Bueno, yo lo que le explico es, no sé cuál es la concepción de amigo, ¿sí? Pero esto, igual que ser amigo de los hijos, el concepto de amigo a mí me genera un poquito de desconfianza. Sí me parece que para mantener la autoridad, ya la relación asimétrica, es decir, ya la relación un poquito por arriba va a estar, porque obviamente por la edad, ¿sí? Ya el chico te va a mirar de otra manera. Ahora, para mantener esa autoridad, para mantener esto de sentir de que va a haber una cuestión de respeto, primero el respeto empieza por uno, ¿sí? Segundo, para continuar, desde la confianza, desde la credibilidad, va a ser un aspecto clave, ¿sí? Y justamente, ¿cómo logro persuadir, cómo logro convencer de que lo que yo le estoy enseñando a él le va a servir? Por eso es clave, ¿sí? Es clave generar una enseñanza que, como hoy hablábamos, le sirva en lo futbolístico, sí, pero siempre con valores, ¿sí? Porque si no, ahí es donde se empieza a desviar y acá es donde empezamos a tener diferentes complicaciones. Bien, aspecto clave a trabajar es el autoconocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Y acá me lo traigo para que ustedes lo tengan en cuenta, digo, tanto para el deportista como para ustedes, los entrenadores, ¿sí? Las propias herramientas son ustedes, es su cabeza, ¿sí? Ponele, ¿qué puede llegar a usar un botín? ¿Cuánto te va a cambiar un botín un poco más caro, un poco más barato? Y la verdad no mucho. Lo que justamente te va a ayudar es cómo las decisiones que vos puedas ir tomando. Entonces, el autoconocimiento, el cuánto vos te conoces, es un aspecto clave y fundamental para justamente lograr esto. Es lo que le decía hoy, el primer paso para un proceso de crecimiento y cambio. Entonces, ¿qué es el autoconocimiento? Es la percepción que yo tengo de mí. Es qué veo yo de mí. Tanto los aspectos positivos como negativos. Y ustedes me van a decir, Augusto, pero ¿para qué es importante ver lo negativo? Bueno, justamente, primero para trabajarlo. Ahora, también, y es lo que quiero que vayamos viendo hoy, para compensarlo. Si yo sé cuáles son los aspectos que hago mal, ¿sí? Que no me salen de la mejor manera, tengo que potenciar los que hago bien. Más allá, insisto, de querer cambiarlo. Porque si yo, a lo mejor, después vamos a ir viendo un poco, pero hay cuestiones que no me salen bien, bueno, esa parte la puedo delegar, hay cuestiones que puedo encontrar la forma de gestionar las emociones generando una confianza, generando un feedback con el grupo y que eso en ese momento me ayude, ¿sí? A hablar con algún jugador que me tranquilice, vamos a ir viendo algunas estrategias, ¿sí? Pero para esto es clave la actitud de apertura, ¿sí? De cuánta gana tengo de aprender, porque si yo me veo con esta postura de, escuchame, Augusto, tengo 20 años en esto, me va a venir vos a enseñar, un pibe me va a venir a enseñar algo a mí. ¿Cómo que no? Todo el tiempo se aprende, todo el tiempo se aprende, ¿sí? Y eso es lo lindo, y eso es lo desafiante. Si yo tengo esta actitud de aprendizaje, ¿sí? Voy a tener muchísimo más para ganar. Entonces, una de las variables que yo quería trabajar, que insisto, a mí me parece clave, ni hablar acá lo que pasa es que es muy poco el tiempo, pero podríamos pensar en estrategias de comunicación, podríamos pensar en algunas cuestiones que seguramente ya lo deben haber visto o en algún momento deben haber escuchado, pero a mí lo que me parecía importante es trabajar un poquito esto de lo que es la motivación. Usted me va a decir, ¿por qué motivación? Bueno, ¿qué es la motivación? Bueno, a ver, motivación proviene del latín sí, movere, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Sí? Lo que nos mueve a. Entonces, vamos a ir viendo que la motivación es un proceso dinámico. Si no es que por ahí esto que cuando hablamos una charla motivacional, cuando tenemos un psicólogo, es que lo hacemos por nuestra familia, lo hacemos por lo que nos está viendo afuera, vamos, vamos, vamos. Eso no es motivación, eso es activación. ¿Sí? ¿Cómo activás al cuerpo para prepararlo? ¿Cómo lo preparas para algo? Pero la motivación es un proceso dinámico, porque va cambiando, que va dependiendo un poco eh, de aspectos personales, de aspectos familiares, de aspectos situacionales. Es decir,
A ver, nosotros que vivimos en Argentina, vos nacés y dependiendo de los lugares, pero ni hablar, la provincia de Entre Ríos, que es una provincia, sí, que todos estos clubes de fútbol que me fueron nombrando, y en algún uno, dos, tres o más equipos de fútbol tenés. Entonces vos nacés y ya tenés un condicionamiento de que a 3 cuadras de fútbol, a 3 cuadras de tu casa, ¿sí? Podés tener una canchita de fútbol. Entonces vos ya ahí vais teniendo ¿sí? Una predisposición a que el día de mañana vos, si no vayas a jugar al fútbol cuando sos chiquito, el día de mañana, ojo, que no termine como entrenador, ¿sí? O árbitro de fútbol. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, obviamente, tenemos 10 veces más probabilidad, 1000 veces, mejor dicho, más probabilidad de terminar o jugando al fútbol o dirigiendo que siendo patinadores de esquí en la nieve, porque no es que salimos y tenemos una pista de nieve, ¿sí? Entonces, obviamente que ya en lo situacional ya tenemos un montón de cuestiones. Familiar, porque si mi papá, ¿sí? O mi mamá también, los domingos miran fútbol, entonces yo de chiquito me acostumbré a que todos los fines de semana se veía el equipo del cual éramos hinchas. En la escuela están todo el mundo hablando de fútbol, entonces yo ya tengo una influencia que me va a llevar para este lado, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de motivación hablamos de la cantidad, ¿sí? De la intensidad, es decir, la cantidad, cuántas ganas tengo yo de qué, ¿sí? Y cuando hablo del equipo, van a decir, ¿cómo de qué a gusto de dirigir? Si somos entrenadores. Bueno, vamos a ir viendo, ¿sí? Porque ese qué es muy importante. Ahora bien, cuando hablamos justamente de este proceso de la motivación en los entrenadores, ¿qué pueden pasar? ¿Cuáles serían las posibles dificultades? Bueno, primero, baja intensidad. ¿A qué me refiero con esto? La baja intensidad, ¿vieron? La baja cantidad de que me motiva a mí ser entrenador en división infanto juveniles. Bueno, que me digan a gusto, a mí la verdad me gusta, ¿sí? Mi hijo o mi hija va a fútbol, a mí me gustaría empezar a dirigir, pero tengo otras cosas, ¿viste? Tengo un montón de otras ocupaciones que la verdad me llevan a... Después ya llega, yo ya quiero estar en casa, tengo que ayudar ahí a terminar de hacer la cosa de la casa. Entonces, la verdad me gustaría, pero no me enloquece. Pero bueno, ahí en el club me tentaron, porque no encontraron otro, o la verdad les gustó mi perfil. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, las ganas están, pero la cantidad de ganas, ¿sí? No son las más. No es lo que más me mueve a mí. ¿Sí? Entonces, eso podría ser una dificultad. Esto lo puedo trasladar a otro aspecto, ¿sí? A ver, Augusto, a mí me gusta, me dan ganas, pero hay ciertas cuestiones que sí, no me están ayudando. La dirección inadecuada, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero ser entrenador, ¿sí? Pero bueno, que después de esto es lo que vamos a ver, ¿no? Que lo que me mueve es dirigir divisiones, dirigir la primera división. Entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a trabajar con divisiones formativas. Para poder llegar a primera división, yo tengo que ser el entrenador que quiero en primera división en divisiones formativas, ¿sí? Ahí ya el de qué, ser un entrenador, ¿sí? Bueno, la dirección va a ser inadecuada, ¿por qué? Porque voy a empezar a hacer, y ahora les voy a ir dando ejemplos más concretos, cuestiones de lo que no me van a servir, no me van a llevar a donde yo quiero. Motivación que sea solamente extrínseca. ¿Qué sería esto? Externa a la actividad. Cuando es intrínseca, es interna no a mí como persona, a la actividad. Por ejemplo, yo salgo, como vieron en la película El fútbol o yo de Adrián Suárez, dice, yo paso por una plaza, veo dos equipos y me pongo a hinchar por uno y le quiero dar indicación a los chicos porque ser entrenador me apasiona, ¿sí? Pero ¿qué es lo que quiero? Ganarle al otro. Y lo que más me motiva a mí es en uno ver así, darle esta indicación que a uno, ganarle al otro. Bueno, que solamente la motivación sea ganar. ¿Sí? Ganar como ganar, si solamente está en eso, ¿sí? Va a ser una motivación intrínseca, va a ser una dificultad. Porque, insisto, miremos cualquier entrenador, el que se les ocurra, cualquier deportista, el que se les ocurra,
y perdió muchas más veces de la que ganó en su vida. Muchas más veces, ¿sí? Ustedes me quieren decir, bueno, no, ¿y qué me decide Messi? ¿Qué me decide Cristiano? Bueno, Messi, ¿cuántas Champions perdió? La que ganó, resten la que perdió. Y estamos hablando, obviamente, de un extraterrestre como jugador. ¿Qué entrenador ganó más? ¿Sí? Ancelotti. Bueno, tenemos un montón. ¿Cuántas perdió también? ¿Sí? Y así podríamos empezar a... Por ahí veo chat, por eso me freno. Y así podemos empezar a nombrar. Falsas expectativas. Gusto, me anoto como entrenador para llenarme de plata. Gente, no quiero preguntar uno por uno, pero estoy seguro que más de la mitad termina poniendo plata de su bolsillo para dirigir. ¿Sí? Por un montón de cuestiones que hace. De incontención, ¿sí? De mejorar los elementos, de ayudar a algún chico. Entonces, obviamente, que esta expectativa, ¿sí? Si yo pienso que me voy a anotar como director infanto juvenil para llenarme de plata, y yo no digo que puedan vivir bien de esto, pero volverse millonario, lejos está, ¿sí? Como psicólogo también, pero lejos está, ¿sí? Como entrenador, si justamente esas van a ser sus expectativas. Bien, metiéndonos un poquito ya a empezar a pensar y dar ciertos ejercicios, me gustaría que nos empecemos a preguntar, ¿por qué entreno? ¿Sí? Quiero decir, ¿por qué dirijo? ¿Sí? ¿Por qué entreno me refiero a esto, no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Si tienen para anotar ahí, vayan, ¿sí? Pensando, vayan escribiendo. ¿Qué objetivos tengo como entrenador? ¿Cuál es mi sueño? ¿Tengo particularmente un sueño? ¿Sí? Y mi pregunta, si particularmente tenés un sueño, bueno, ¿qué deberías hacer para lograrlo? Con estas preguntas, ¿sí? Yo se las dejo ahí pensando porque posteriormente ahora vamos a hacer un ejercicio. Eh, pero antes, ¿sí? Me gustaría escucharlos a ustedes, sea con el micrófono o sea en el chat, como quieran, eso me irán diciendo. Quiero que hagamos un decálogo del entrenador ideal de las formativas. Si lo pueden poner en el chat, así yo los voy viendo a todos y no se arma tanto lío de sonido. Si lo pueden dejar por escrito, palabritas sueltas, ¿sí? Yo quiero empezar con la primera porque para mí la más importante, pasión. Para mí, ¿eh? Vayan escribiendo la que a ustedes les parezca, así yo lo puedo ir leyendo. Esa Gestor, también. bien Por Javier, a ver quién más aparece ahí en el chat. No tengan miedo, ¿eh? por favor, ¿eh? Ustedes son lo que están acá, así que disciplina, muy bien. ¿Alguno se anima a abrir el micrófono para interactuar con Augusto o no? Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Ahí está, Buenas noches. Soy ahí va queriendo, Gustavo, ahí va. Formador, pedagógico. Gustavo Oliver, entrenador de la Escuela de Fútbol de Guito. Trabajo como coordinador también. Yo creo que hay un montón de por ahí cosas importantes que son indispensables en un grupo. Inculcar primero, por sobre todas las cosas, los valores a los chicos, lo que significa la palabra esfuerzo, sacrificio y compromiso por sobre todas las cosas. Creo que Ujú, son cosas importantes para que poder más que nada poder llevar un grupo adelante, aparte de las cuestiones que por ahí tienen los chicos, como hoy que estaba escuchando al profe, de las necesidades que tienen, de los problemas que vienen, que traen desde la casa, su hogar, que por ahí nosotros hacemos el doble trabajo, de entrenar, ser el psicólogo y ujú, hacer como si fuéramos el papá de los chicos, ¿no? Por ahí ujú, cuesta un montón, pero yo creo que la disciplina, como te decía, siempre le recalco a mis jugadores, el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso por sobre todas las cosas.
que la excusa de que hoy no puedo porque hace frío, porque eh, me voy a quedar a tomar un mate, no, siempre el día tiene 24 horas y no tenemos excusa como para poder decir, salvo por cuestiones de salud, de que un jugador de fútbol que quiera llegar, quiera progresar o quiera ser alguien en la vida, como siempre digo, primero, por sobre todas las cosas, la misión del entrenador es poder formar, antes que un jugador de fútbol, un buen jugador de fútbol, una buena persona. Y eso es la satisfacción más grande que puede sentir un entrenador. Bien, muchas gracias, Gustavo. No, Bien, gracias a usted. bueno, ahí fui viendo la disciplina, ¿sí? Formación, amor por la enseñanza, compromiso, valores, voluntad, formador, pasión, gestor, constancia. Bien, y una que comprensivo. Déjenme agregar comunicación, ¿sí? Que un poco le fui poniendo antes como aspectos claves. Bien, la escucha activa, gente. La escucha activa no es lo que el jugador nos dice con la palabra, porque si tiene la posibilidad de tener adolescente, alguno que otro puede ser que no, pero si lo tienen como hijo o como jugadores, son monosílabos. Sí, no. Me colgué. Y alguna que otra palabra más, la mayoría, después obviamente tenés el otro que te habla bastante, pero a veces sí, con la palabra nos va a decir muy poco, pero sí con los gestos. Y ustedes, justamente como gestores, ¿sí? Como pusieron ahí, y justamente que acá es donde entra el juego el ojo del entrenador, usted lo que tiene es un ojo para mirar huecos, para mirar tácticas, para mirar cuestiones, ¿sí? Bueno, y para también mirar personas, ¿sí? Entonces detectar qué les pasa, ¿sí? Encontrar una forma de preguntarlo. E insisto, gente, a mí me ha pasado de trabajar un montonazo con los jugadores, pero la palabra del entrenador es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte, sobre todo en los clubes de formativas, ¿sí? Que no se dedican de manera profesional, ¿sí? Entonces, me parece que es clave que ustedes entiendan esto, lo grupal, fortalecer lazos entre cada uno de ellos y lo que prevalece, ¿sí? Lo grupal sobre lo individual. Muy bien. Bueno, entonces, la idea era justamente poner un poquito esto que algunos de los valores que van a ser clave en los entrenadores, ¿sí? Ahora bien, quiero pasar a otro ejercicio, ¿sí? Que insisto, acá es donde quiero que puedan aprender. A ver cómo hago para sacar. Ahí está. Acá quiero que cualquier cosa, gente, o lo ponen en el chat o me interrumpen, pero acá es donde para mí está la verdad de la milanesa, ¿sí? Tirarlo a esta hora con el hambre que deben tener todos, me deben haber odiado, pero bueno, yo también estoy igual, así que... Bien, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Bueno, ¿qué es lo que me pasa? En mis experiencias, sí, en mi experiencia con trabajar con entrenadores de formativas, lo primero que agarro, ¿sí? Guarda que hay uno que está escribiendo Moto E7 Plus, está haciendo líneas, evidentemente sin querer. ¿Querés dejar de compartir y volver a subir para que no se... Ah, no, no pasa nada. Pero era para... Ahí está. Respeto, bien, Alexis. Esto es lo que les decía, que puedan hacerse este cuadrito y que pensemos, y acá es donde quiero que ustedes me vayan contestando, ¿cuáles son las prioridades para trabajar en niños? ¿Cuáles son las prioridades a trabajar en adolescentes?
¿Cuáles son las prioridades de trabajar en el club de la primera división? Que, ojo, a veces pueden ser adolescentes que están en la primera división de esa liga. ¿Y cuáles serían las prioridades en las élites? Que me vayan contestando, que vayan poniendo en el chat cuáles son las cuestiones más importantes a trabajar en los niños, en los adolescentes y en primera. Estamos en el chat, no sé, ¿alguien se anima a querer compartir por ahí la experiencia? No sé, alguno que quiera habilitar el micrófono, lo escuchamos. ¿Sí? O levanta la mano en el chat también se puede hacer. Sí, sí, yo puse en el chat, pero si quieren prenderlo. No hay problema. Lo podemos hacer de forma de ida y vuelta. No sé quién se anima por ahí a abrir el micrófono. No sé si pasó algo, soy yo nomás o te escucho como muy de lejos ahora. No, No, puede ser porque conecté los auriculares. A ver si con este. ahora un poquito mejor. Sí. Si no lo sacamos para que me escuche mejor vos. Bien, a ver quién Ahí se me van a anima. escuchar mucho mejor. Sí. Sí, sí. Bueno, no sé, ¿nadie quiere animarse a interactuar con Augusto? Nos vamos al chat, no hay problema. Ahí veo en el chat que hablaron. En los niños es la participación, el jugar. Bien, A través del juego, muy bien, importante. lo lúdico. Exactamente. Lo lúdico que ustedes por ahí no sé si sabrán, ¿sí? Hay una, obviamente, entendiendo las edades, nosotros tenemos que saber que el niño a partir de los 6 años, ¿sí? Cuando empieza la escolarización, va saliendo un poco de lo que es el egocentrismo, de lo que es sentir que es una persona que todos van a jugar para él, que todo lo que están haciendo sería como un Truman Show, ¿sí? Que el mundo vive para él. Bueno, ustedes me podrán decir, miren que conozco a alguien que tiene 38 años y sigue siendo egocéntrico. Bueno, no, eso ya es otra cuestión, gente. Ahora, tenemos que entender que con el juego formativo, ¿sí? Que en los niños, en los 6 7 años, ahí la clave está desde lo lúdico, ¿sí? Poder atraer y bueno, justamente es el aprendizaje, el momento de mayor aprendizaje, formarlos como personas, en los adolescentes ir perfeccionando la técnica, trabajar mucho la concentración. A ver, Luchi, si lo pone en relación a los niños o al adolescente. Niño, adolescente, respeto, responsabilidad, primera visión, compromiso y concentración, elite, salud mental, qué bueno esto, Francisco. Bien, bueno, las ventajas, ¿sí? Eso es un poquito las prioridades, cuáles son los puntos a trabajar. Las ventajas, ¿sí? A trabajar de trabajar con los niños es la espontaneidad, supongo yo, o díganme ustedes, porque yo como entrenador obviamente no sé, pero la espontaneidad, las respuestas, ¿sí? Eh, estos pensamientos en paralelo que puedes llegar a tener, trabajar con niños que obviamente te sorprenden todo el tiempo. Mi hijo va a cumplir 3 años y yo ya siento que hay cuestiones que le digo a mi mujer, no sé de dónde saca esta respuesta porque sorprenden todo el tiempo. Imagínense 3 años, cuando hablamos más grande ni hablar, divertirse, socializar, bien, eso como prioridad. La ventaja, sí, de trabajar con adolescentes es que por ahí el diálogo, los que no son monosílabos, puede ser más interesante, ¿sí? Podemos encontrar esta etapa en donde vemos cómo el adolescente quiere llamarte la atención, quiere mostrarse como alguien súper copado y que vos puedas pegar buena onda, ¿sí? O bueno, tenemos el otro, justamente el rebelde, el que quiere mostrar que soy recopado, entonces todo el mundo o me odia o no sé qué, pero es una forma de mostrarme que yo estoy acá, ¿sí? Eh, las ventajas de trabajar con la primera división, bueno, justamente acá es donde, si hablamos de cuestiones tácticas, ¿sí? Es donde mayor cuestión puede volcar el entrenador, ¿sí? Porque, bueno, es donde puede trabajar directamente estos aspectos, ¿sí? Más allá de sin descuidar los otros, obviamente. Y la ventaja por ahí de trabajar con una elite, ¿sí? Es, bueno, los contactos que eso genera,
las cuestiones económicas que podrían generar también, ¿sí? Más allá de las enormes desventajas que tiene. Bueno, inconveniente de trabajar con niños, que tenés que trabajar con los padres, tenés que lidiar un montón con los padres. Con los adolescentes, lidiar con los padres, porque la mayoría de los padres son padres ausentes, y los que están son para hacer lío. Obviamente hablo desde la generalidad, no desde... Hay un montón de otras cuestiones que eso no sucede, es cierto, pero normalmente mi experiencia, lo que más me ha tocado ver, y sobre todo en estos clubes de barrio, de liga, es la ausencia, ¿sí? De los padres. A ver, los niños, la parte lúdica, teniendo como ventaja que absorben todo exactamente, enseñar las reglas a través del juego, enseñar capacidades, la parte coordinativa, emocional, fundamentos básicos, tal cual. Me encantó esta respuesta de... Ay, que se me movió el chat. De Osvaldo. No, sí, Bien. Las hay que, adicciones en los adolescentes. ¿Cómo? Augusto, hay que intentar que se anime nomás, porque Sí, no, sí va es pasando, quédate así. tranquilo, que va pasando. Em, Socializar, divertirse. Bueno, los inconvenientes les decían los niños, un poco esto, ¿sí? Lidiar con los padres, en la adolescencia con las adicciones, ¿sí? Perfecto, Rita también, ¿sí? Lo que va poniendo acá. Entonces, esto es un poco las cuestiones a las cuales nos enfrentamos en la diaria. Ahora bien, esto más en general. Ahora, yo les aconsejo, no me gusta esta palabra aconsejar porque queda como que uno les habla desde cierto lugar y a mí no me gusta esto de la palabra aconsejar, pero sí para que podamos tener en cuenta, y los he trabajado mucho con entrenadores, y cada vez que me contrate o me busque un club, ¿sí? Me empieza a hacer ciertas preguntas. Y sería acá, bueno, ¿por qué me interesaría entrenar a este equipo? ¿Sí? ¿Por qué me interesaría? Me llama este club. ¿Por qué? Esto, gente, ustedes lo pueden tener. ¿Vieron cuando tienen yo como le digo a los entrenadores, cuando tienen la libretita, ¿sí? de la cuestión táctica, los ejercicios que van a hacer, se dejen un par de páginas para armar estas cuestiones. Y, bien, Luchi, que también me había contestado, un gran problema, no hay ningún problema complicado, respecto a los padres, un consejero para ellos. Bien. Entonces les decía, perdón, que hacerte esta pregunta, ¿por qué me interesa entrenar particularmente a estos chicos o a estas chicas, a estos niños, a estos adolescentes? ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo? ¿Sí? Porque acá es esto de decir, me ha pasado de decir, escuchá, yo no soy psicólogo, yo soy entrenador, yo no quiero ser Cáritas, yo soy entrenador, entonces yo estoy dispuesto solamente a entrenar, ¿sí? Bueno, fíjate, pues entonces este no es el club, ni las edades, obviamente, pero no es particularmente para esto. ¿Qué esperan de mí los directivos? Y acá hay que ser muy franco, gente. También ver más allá de los ojos, ¿sí? ¿Qué es lo que esperan? ¿Sí? ¿Buscan que la categoría salga campeón después viendo si los chicos juegan o no juegan? Y ahí vuelvo para atrás. ¿Estoy dispuesto a eso yo? ¿Qué están dispuestos a hacer los chicos? Porque obviamente que todos los grupos son diferentes y más allá de yo tratar de convencerlos, de persuadirlos, ¿sí? También es lo que veo que qué están dispuestos a hacer, ¿sí? Y hasta cuándo puedo persuadir, hasta cuándo puedo convencer. Y entre todo eso, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo más apropiado hacer según la edad? Otros ejercicios que quiero dejarles es, por ejemplo, que se planteen objetivos para este año. Para realizar un buen trabajo con y acá, y acá sería un poco decir, bueno, a ver, ¿con quiénes voy a trabajar? Entonces, para realizar un buen trabajo con mis adolescentes, ¿sí? ¿Qué objetivo tengo para este año? Ahora,
Si verdaderamente dista, si verdaderamente se separa el objetivo con lo que yo quiero dirigir, bueno, me hago una lista al costado. Ahora, quiero que nosotros pensemos esto. Hoy, cuando hablaban de dirigir primera o divisiones de elite, a mí siempre me gusta hacer esta salvedad. Ustedes me están diciendo, pero Augusto, esto es una capacitación para infanto juvenil. Sí, justamente por eso lo planteo. Porque me ha pasado trabajar mucho y que en divisiones infantos juveniles sí se insista solamente por ganar. Y me pasa esto, Augusto, no, porque ¿sabés lo que pasa? Si yo no salgo campeón, en este club no me vuelven a contratar. Entonces yo le digo, bueno, a ver, gente, ¿qué es lo que te garantiza ganar? ¿Qué es lo que te garantiza ganar? ¿Enseñarle cuestiones desleales? ¿Eso te lo garantiza? ¿Buscar que ningún chico juegue, que queden poquitos? ¿Eso te lo garantiza? ¿Que el chico no disfrute, sino que busque ganar? ¿Eso te lo garantiza? ¿Y en primera división? ¿Y en el fútbol de élite? A ver, me pasó particularmente trabajar, insisto, con deportistas que en sus disciplinas son campeones del mundo. O han integrado planteles de campeones del mundo, o han integrado planteles que han llegado muy lejos en mundiales, lo que sea. Y hay un video por ahí de que un jugador me agradece, pero siempre lo que busco es conectarse, que el deportista se conecte con el placer, con el disfrute. Y usted me decía, Augusto, pero esto no se trata de disfrute, o en primera división no se trata de disfrute. Ah, no. Cerebro, lóbulo frontal, ¿sí? Acá adentro, no voy a aburrirlos con teoría, pero cuando yo trabajo desde el disfrute, cuando yo trabajo con que los desafíos que tengo enfrente, ¿sí? A través del esfuerzo, obviamente, pero que yo busco llevar adelante este aprendizaje, se activan áreas del cerebro que cuando yo intento a alguien gritarle, cuando yo intento a alguien que a través del temor cumpla lo que yo estoy buscando, se activan ciertas áreas del cerebro que hace que pierda la precisión. Entonces, me ha pasado trabajar con un montón de deportistas de élite, que supuestamente ahí lo importante es ganar, que se borra esto del disfrute, como que, no sé, en algún momento alguien se los dijo, y a partir de eso pierden la precisión. Entonces, ustedes me hablan, no, pero para ser buena persona lo tienen que ser los chicos, en primera división no. Ah, ¿no? ¿Cómo hace para gestionar un grupo donde no tengas buenas personas? En elite o en primera división, si queremos diferenciarlo. ¿Cómo haces para trabajar si no hay un grupo que no hay respeto? Entonces, cada vez que hacemos esta división, yo solo explico que la división está dada justamente por el desarrollo cerebral, por las edades. Pero después, gente, los objetivos, el objetivo de superación tiene que estar en todos los aspectos, pero de superación propia, no de superar a un rival. Y entonces, cuando yo trabajo en justamente lo que hoy decían, en explicar lo que es el esfuerzo, el explicar lo que es la superación, cuánto me quiero superar a mí, ¿sí? No transformar a todos en Messi, no sacar a una categoría campeona o agarrar y que ese jugador lo puedan vender a no sé cuánto. Ojalá que así podría pasar, pero no es el objetivo. El objetivo es buscar que se superen. Y cuando esas cuestiones se van logrando, el resto de las cuestiones llega sola. ¿Va a llegar a todos? No, porque ninguno va a ganar siempre. Y a algunos no le va a tocar ganar. Pero insisto, gente, ustedes para gestionar adolescentes, para gestionar, ¿sí?, a chicos, tienen que entender que son los mismos principios que se trabajan con un adulto. El respeto, la confianza, la gana de superación.
Entonces, cuando Augusto, yo trabajo con adolescentes, cuando yo trabajo con niños, tiene que haber confianza, tengo que incitarle a que se superen, pero siempre con respeto. No porque son más chicos les puedo gritar, no porque son más chicos les puedo insultar, no porque son más chicos me puedo colgar del alambrado para festejar un gol de un niño de 10 años. Entonces, desde este lugar, pensemos cuáles son nuestros objetivos como entrenadores. Y si yo me quiero, y si yo estoy acá para dirigir el día de mañana a gente de primera división, bueno, miren lo fácil que es. Yo me hago una lista de objetivos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer yo trabajando con jóvenes? Y fuera mi trabajo con jóvenes. Ahora, le puedo asegurar que más allá de la cantidad que yo me pueda poner de objetivos, ¿sí? Para el día de mañana ser entrenador en una primera división, no tienen que ser muy diferentes. Usted me va a decir, ¿cómo está diciendo que es lo mismo? No, pero en los valores tienen que ser exactamente lo mismo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿sí? Que a través del disfrute y a través de la superación, en un marco de respeto, ¿sí? Yo, para convertirme, si el día de mañana me interesa en un gran entrenador de primera división o de divisiones de elite, necesito eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar enfocarme en cuáles son las cosas que necesita ese niño, ese adolescente de esa edad. ¿Cómo le puedo explicar los valores, ¿sí? De lo que hoy hablaban? De que por más que tenga frío, tengo que hacer el esfuerzo. ¿Cómo no voy a trabajar en esto de que somos un equipo y si algún compañero nuestro necesita algo fuera de la cancha, yo tengo que estar atento? Porque cuando lo necesite adentro me va a ayudar, ¿sí? ¿Cómo no voy a trabajar en esto de pedir perdón como entrenador si cometo un error y buscar mejorarlo e involucrarlos a ellos en la búsqueda de las soluciones también? Porque así no es como se pierde la autoridad, todo lo contrario. Entonces, cada vez, ¿sí?, que escucho esto, y lo traje acá porque, insisto, son cuestiones que van saliendo mucho en que, bueno, Augusto, lo que pasa es que no me pagan, bueno, Augusto, lo que pasa es que no tenemos, bueno, Augusto, y empiezan a aparecer un montón de excusas. ¿Qué es lo que yo después les pido a los jugadores que no tengan? Entonces, justamente cuando yo hoy hablaba del autoconocimiento, tenemos que empezar por uno mismo a ver, ¿sí?, si justamente yo estoy logrando entender estas cuestiones que incluso las tengo yo. ¿Por qué entreno? ¿Por qué los voy a entrenar? ¿Qué objetivo tengo como entrenador? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? ¿Sí? Y por último, quiero ver acá en el chat. Eh, Augusto, sí, perdóname que sí, interrumpa, pero qué interesante eso que hablaba y que planteaba y con el ímpetu que lo hacías. La verdad que por lo menos me pasó a mí, desde hace tiempo por ahí no escuchaba a alguien reflejar estas cosas y que con pequeñas preguntas que nos realizamos o nos hacemos podemos mejorar muchísimo. Y por ahí lo quería resaltar porque me parece súper importante a la hora de llevarlo a la práctica y trabajarlo, tanto con los chicos como con personas adultas, y no solamente en el ámbito deportivo, porque te puede pasar o que no sea el fútbol, puede pasar de que los profes que están acá en la sala también pueden estar en otro deporte, como te pasa a vos, como te ha pasado, y poder aplicarlo en ese ámbito también. Por eso por ahí no quería dejarlo pasar por alto y resaltarlo de la importancia que tiene esto de que hablaba. bárbaro, gracias. Sí, gente, y a ver, por último, dejarles algunas cuestiones también de trabajar objetivo incluso con sus entrenadores para potenciar, porque, a ver, y a veces a mí también me gusta mucho esto de, acá lo importante es formar personas, sí, sí, obviamente que es lo primordial, pero también yo tengo que enseñarle contenidos futbolísticos, y no está mal eso, ¿sí? No está mal, pero justamente yo lo que tengo que buscar es que esa persona
potencie lo que tiene. Y si tiene muy poquito, que lo potencie igual. ¿Sí? Porque, insisto, está bueno, y yo siempre me río de esto, porque dicen, che, pero al final el psicólogo... Sí, a ver, yo les puedo asegurar, gente, que soy el que más busca la formación integral. Y en la formación integral, me ha pasado trabajar con chicos, bueno, ahí en el club que nombrábamos, Nuño. Yo les insistía, siempre les pedía la libreta, ¿vieron? Pedíamos ahí en los informes en la escuela, que después muchos terminaron estudiando una carrera universitaria o terciaria, o muchos entrenadores. Pero a ver, nosotros no tenemos que dejar de entender de que acá vienen, y vienen o cuando van a ir con usted, van a ir a fútbol. ¿Sí? Y hay que trabajar el contenido de fútbol. Sí, obviamente que hay que trabajar contenido de fútbol. ¿Sí? Eso no quiere decir que no voy a buscar enseñarle el fútbol. Sí, pero justamente a través de estos valores de la superación. Y por eso hoy quería dejarles algunos objetivos. ¿Sí? Por ejemplo, un objetivo específico. A ver, ¿qué es lo que quiero trabajar con este jugador? ¿Qué sé yo? Que pueda pivotear una jugada. No sé, les pongo un ejemplo, no me quiero meter en lo futbolístico, pero ustedes después me irán diciendo, bueno, que sea difícil pero realista, ¿sí? Que lo pueda lograr este jugador. Pongo esto, ya les voy a decir por qué, me acuerdo siempre un ejemplo. De tarea y resultado, ¿qué era lo de tarea o resultado? Que lo pueda hacer, ¿sí? Que lo pueda lograr, que pueda completarlo. De tarea, bueno, que pueda hacer justamente todos estos movimientos y después, por ejemplo, que no le llegue a un rival porque a lo mejor lo anticiparon, ¿sí? O porque justamente el rival después su compañero, perdón, se movió. Tenerlos por escrito, ¿sí? Plantearlas en positivo. ¿Qué sería en positivo? No este positivismo de las pseudociencias que hoy escuchamos, esto, decíalo tanto que el universo no tendrá más remedio que dártelo, o cuestiones que si lo deseas lo vas a tener, porque también eso no deja de ser un engaño, ¿sí, gente? ¿Hay que desear? Sí. ¿Hay que pensar, hay que ser positivo? Sí, pero hay que hacer con ciertas metas, ¿sí? Que a veces esas metas incluso después las vamos a superar mucho más. Pero ojo también con engañar a todos de que van a ser todos Messi, ¿sí? Porque no va a pasar eso tampoco. No van a ser Messi. A lo mejor van a ser mejor algunos, ¿eh? Van a tener la posibilidad de ser mejor que Messi. Ojalá, Dios quiera. ¿Sí? Pero no todos. Otros van a ser unos gran pescadores, otros van a ser unos gran entrenadores, otros van a ser los albaniles, los arquitectos, los ingenieros del pueblo. Bueno, pero plantearlas en positivo, ¿qué sería? Por ejemplo, ¿sí? Poder acertar la mayor cantidad de pases posibles, por decirlo, ¿sí? Fijar fechas y estrategias de cómo lo vamos a hacer, teniendo en cuenta la posibilidad y evaluarse. Miren, les cuento de algo. Había un chico, me acuerdo siempre de este ejemplo porque que lo trabajamos mucho con un entrenador, un chico que era muy, muy gordito, ¿sí? Y lo ponían, ¿vieron? Lo ponían de delantero. Bueno, ¿qué es lo que buscaban? Por su sistema, por su estilo de juego, buscaban que, bueno, justamente que se la daban, que él pueda tocar a un compañero y después cuando quedaba frente al arco pueda pegar. Pero esto de poder pivotear era algo que le costaba, entonces sus compañeros no se la querían dar y parecía que en la cancha lo esquivaban. Bueno, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Bueno, justamente en el objetivo de tarea desde lo deportivo, pusimos esto, vamos a ir enseñándole por partes. ¿Qué sería pivote? ¿Cómo había que poner el cuerpo? Porque el chico no sabía. Entonces, uno por uno el entrenador le fue explicando el movimiento, ¿sí? Cómo poner los brazos, cómo poner el pie. Entonces, ¿qué es lo que veíamos en los partidos? Bueno, anda haciéndolo, ¿sí? Si después te sale... Y fuimos uno por uno, ir viendo hasta dónde podía dar el pase. ¿Y qué era? Específicamente, nosotros, el chico pasó de no buscar hacerlo porque los compañeros lo esquivaban, él tenía miedo de hacerlo, a que los compañeros lo buscaban y de a poquito podía aguantar un poquito y por ahí después el pase no le terminaba de salir bien. Pero la clave acá en esto, gente, es que el chico, no siendo un gran dotado en esto, buscó hacerlo. Y por momentos sentía que era importante para el equipo. ¿Y eso qué es lo que generó? Que los compañeros empiecen a confiar un poquito en él, que él confíe en él, que otros compañeros que se habían ido vuelvan y trabajen algunos objetivos específicos.
¿sí? Entonces la idea es que puedan ir potenciando lo que tienen, ¿sí? De a poquito algunas cuestiones, que esta semana a ver qué le sale, que esta semana premiemos, por ejemplo, la actitud de buscarlo y que no lo haya hecho, por más que no lo haya hecho, ¿sí? Entonces, que todos los objetivos lo podamos ir planteando, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que va a pasar después? Obviamente van a haber un montón de cuestiones que no van a ser lineales, no, obviamente, ¿sí? Pero bueno, la idea era justamente dejarles algunos ejercicios, ¿sí? Para repensarse, para replantearse, ¿sí? Y por último, a mí me gusta siempre finalizarlo con una frase que es que con el objetivo claro y la confianza adecuada para afrontar las situaciones, el viaje será un hermoso desafío constante, gente, no un éxito total o no sé qué concepción tenemos por éxito, el hermoso desafío constante, ¿sí? Que el ganar no sea alcanzar objetivos estadísticos, no sea sumar tanta cantidad de puntos de torneo, que el viaje ganado sea haber podido compartir esta cosa tan hermosa que es el fútbol. ¿Sí? Bien. Bien, Augusto, creo que vamos llegando, me pareció, al final con esta frase linda que dejaste en el día de hoy. Y por ahí pensaba mientras ibas hablando de lo que fue la charla de hoy. eh, a ver, uno ha pasado por distintas etapas y, y por ahí escucharte vuelve a refrescar conceptos, a repreguntarse si algunas cuestiones ha hecho de forma correcta o no, que por ahí entiendo que es parte del proceso y el crecimiento. A ver, yo también me toca ser docente en una escuela, lo llevo también a ese ámbito, eh, y también entiendo de que algunas veces siempre trato de ser autocrítico y a veces también de los planteos de los chicos salen las mejores soluciones de los profes. Uh Eh, -huh. y esas preguntas que vos pusiste hoy, a veces, hasta en el momento que ponía las preguntas, me hacía replantearme, con lo que hablabas, de algunas cuestiones que me pasan y que tal vez a veces uno, eh, intentando ser lo mejor posible, también se equivoca con, de forma inconsciente, pero bueno, entiendo, como te dije recién, que es parte del proceso, del crecimiento y de la experiencia previa de que después, por ahí también, uno le puede devolver otra respuesta, otra contención y poder potenciar a ese chico de otra forma. Entonces, me pareció no solamente, a ver, acá estamos hablando del ámbito del fútbol, de la formación, que no dejan de ser chicos también, pero también a los profes que por ahí están en la sala también, llevarlo a otro ámbito, también hace que abra el abanico y abra la cabeza uno como profesor o como formador, como quieran llamarle, para poder ponerlo en práctica y poder realizarlo ya a partir de mañana, si quieren, en los clubes. Eh, Así que, como te digo, me pareció súper interesante lo que has puesto hoy en práctica. Me gustó mucho, la verdad te felicito. Y me Gracias. pone muy contento de que hemos podido eh, llevarte lo que es el contexto, por ahí un poco más Matías fue, pero ponerte en contexto de lo que nos pasa en la federación y que puedas ir al hueso. Entonces, eso me pone contento. Sé que muchos de los que están acá en la sala mañana van a salir con algo nuevo, con una experiencia, con alguien que le formó o reformó algunas preguntas para empezar a inculcar de otra forma, con otra estrategia y otra herramienta que es lo más importante. Bien. Gracias. Bueno, la idea era esto, como, insisto, a ver, yo me quedo con la sensación de que me faltó hablar un montón o entrar un montón, pero bueno, obviamente, nada, hay un montón de formación, ¿sí? Hay un montón de videos por ahí para ver, para trabajar la comunicación, que es un aspecto clave que a mí me gustaría, o algunas cuestiones en relación a las emociones, pero bueno, como hoy decías al principio, no va a faltar oportunidad en donde
podamos tener por ahí más tiempo para explayarnos en algunas temáticas como esa que como todo, digamos, si ustedes quisieran darme una clase a mí de fútbol, con 1 hora y media les sería imposible poder abarcar todos los aspectos. Pero bueno, traté de ser algún puntual con algunas preguntas que les lleve a acomodarse un poco en todos los ámbitos. Sin duda que esa es por ahí entendemos que es corto el tiempo, pero como lo venimos trabajando y como lo contaba hoy desde un plan de estudio, seguramente la idea es seguir reformando esto de lo que vos hablaste, poder seguir agregando y como te dije, ¿por qué no en algún momento poder empezar a hacerlo de la forma presencial también para que tenga un ida y vuelta distinto? Hoy la tecnología nos permite esto, la comodidad también, porque sabemos que no todos por ahí tienen la posibilidad, la economía de poder viajar hasta algún lugar, trasladarse. Entendemos que somos 19 ligas y que es muy amplio. Imagínate que acá Ujú. estamos 3 ligas juntas, entonces eh, tener esta posibilidad también de hacerlo de forma virtual está bueno. Por ahí buscamos la alternativa o la posibilidad para que todos puedan acceder y eso es importante también. Bien, Pero como te dije, Augusto, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, Augusto, aprovecharlo en estos últimos minutos. Por ahí dale, a habilitamos un poquito disposición. la sala. El que tenga alguna inquietud, eh, habilite el micrófono por ahí. Vamos, yo voy organizando por ahí un poquito si es que tienen alguna posibilidad o alguna Augusto, pregunta que haya quedado. Sí, ahí Sí, Gustavo me Gustavo, pregunta. ¿te escucho? bueno, en primer lugar, felicitarte por los conceptos que nos has dejado en este poco tiempo. Yo creo que por ahí hay mucho para hablar, ¿no? Hay muchas cosas para informar. Simplemente quería preguntarte que en nuestro caso, en nuestro fútbol, que es tan amateur como quien diría en el buen sentido de la Ujú. palabra, porque el amateurismo no existe. Uno tiene que siempre trabajar como un verdadero profesional con los Tal recursos cual. que tiene. Te consulto, a- ¿desde qué edad sería conveniente? Porque por ahí, uno que tiene experiencia, yo he tenido la suerte de estar en otros lugares y conocer jugadores profesionales también, y veo lo importante que es el psicólogo para el jugador de fútbol. Pregunto, Ujú. en el caso de nosotros que estamos trabajando con chicos, adultos también, ¿a partir de qué edad es conveniente y cómo lo podríamos trasladar hacia la institución, hacia el club, hacerlo grupal? eh, ¿Cada cuánto es conveniente? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Por categoría? Para que los chicos tengan conceptos y por ahí la palabra de un psicólogo también puede ayudar a ellos a cambiarlo y ayudarlos a crecer también, tanto en la parte valores como futbolística. Bien, está buenísima, Gustavo, la pregunta. A ver, yo entiendo que lo que me ha pasado muchas veces también en esto, decirme a gusto escuchar, no ponen un profe porque no tiene el club para pagarlo, imagínate que van a tener un psicólogo. Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Yo con muchas instituciones, lo que he hecho es, por ejemplo, que busquen generar, por ejemplo, con los SANCOS o las instituciones de salud, de atención primaria de salud o hospitales o lo que sea, que a través de, bueno, dependiendo, no sé, no recuerdo, Gustavo, si me dijiste de dónde eras vos, pero me dijiste, De Federal te digo, bien, de federal. sí. eh, ¿Ha tenido unión algunos chicos ahí, no? Me suena. Yo trabajé para Unión de Santa Fe. Tuve la suerte de Ajá, llevar chicos y hubo chicos que en esa época estaba Nicolás Fruto y Pablo Secrestal. claro, pero bueno, volviendo al tema, por ahí lo que se puede hacer, insisto, es trabajar a través de la comuna, la municipalidad, dependiendo el lugar en el que están, y bueno, que justamente por ahí, no que tenga que ser algo directamente relacionado con que el club lo tenga que pagar, porque entiendo que hay clubes que no están en la situación económica, que tienen
No digo que no sea muy importante, obviamente, pero digo que tienen millones de otras necesidades, se puede por ahí congeniar con estos lugares para que puedan brindar el acompañamiento de un psicólogo. ¿Y a partir de qué edad? Mira, básicamente de la misma edad que se empieza a entrenar. ¿Por qué? Obviamente que no van a trabajar los mismos aspectos, ¿sí? O de la misma metodología que trabajo yo, por ejemplo, con un jugador profesional. Pero bueno, es lo mismo que decir, si entrenan los técnicos, si entrenan los tácticos, entendiendo algunas cuestiones desde lo táctico, pero que obviamente a través de lo lúdico, justamente, qué mejor que aprovechar desde las primeras edades para ir viendo qué es una emoción, qué es lo que pasa, porque el chico en el torneito de 4 o 5 años, de 6 años, cuando se pone a jugar, empiezan a llorar. Entonces, ¿qué es una emoción? ¿Cómo pasa? ¿Cómo se hace? Si es normal, si no es normal, qué hay que hacer, cómo gestionarla. Entonces, después la cantidad, a ver, obviamente que para mí una vez por semana, cada 15 días, dependiendo, obviamente, estamos hablando en condiciones ideales, ¿no? Trabajar con los chicos, a mí me ha tocado cuando trabajaba en formativa tener un bloque semanal, ¿sí? Con todas las divisiones de AFA, pero bueno, estamos hablando de otra cuestión. Y en los clubes de liga, por ahí también, en los que tenía una vez a la semana con los chicos y una vez a la semana con los entrenadores, y hacíamos una capacitación ahí. Pero a ver, insisto, para responder a tu pregunta, a partir de cualquier edad y la frecuencia también eso va a depender mucho de los grupos, de la disponibilidad de profesional, de todo lo que haya que trabajar, porque a ver, yo trabajé y trabajo un montón con los entrenadores en un montón de cuestiones, después los dirigentes, obviamente, ¿no? Pero digo, para trabajar cuestiones con chicos a veces se trabaja directamente con ustedes, los entrenadores, y termina siendo mucho más efectivo. No sé si logré responder. Sí, la verdad que sí, la verdad que me quedó muy claro el concepto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí le respondo a Francisco Monsalvo. ¿Cuán importante es la formación docente o en docencia en esto de formar y entrenar a los chicos? Muchísima, muchísima. Te diría determinante, pero me ha tocado trabajar con docentes que no eran muy pedagógicos y gente que no era docente y era mucho más pedagógica, ¿sí? Pero obviamente, Francisco, de hecho yo, por ejemplo, cuando trabajé en dos instituciones en las que me dieron la posibilidad de ayudar a los dirigentes a ordenar un poco, y yo lo que decía era que los que eran profes, los que más formación tenían, ponerlo a trabajar con los más chiquitos. ¿Sí? Que era lo más importante a menor de edad, a menores edades, ¿sí? Tener mayor formación docente, porque ahí es lo más importante. Yo insisto, no sé cómo hacen los docentes para trabajar con chicos de 5 4 de 6 años, trabajar con muchos, yo no puedo con uno, con mi hijo. Entonces, de ahí después, la formación docente tiene que ser clave, insisto, y ni hablar en la primera edad. En la primera edad para mí debería ser obligatorio tener un profe de educación física y un docente formado. No sé si pude responder. A ver qué. Ahí Maximillo. queda, ahí queda, Augusto, Sí. queda una consulta entendiendo que hay diferentes niveles de habilidades en los chicos o capacidades, podría decir, está bien dividir los chicos por niveles de trabajo para poder fortalecer las individualidades, es una buena opción. Mira, por niveles. eh, lo que pasa es que obviamente, Osvaldo, acá está buenísima tu pregunta, porque también va a depender mucho de la cantidad de chicos que tengas, la cantidad de jugadores que tengas, la cantidad de personas ayudantes que tengas. Ahora, dividirlo por niveles, eh, obviamente dependiendo de las edades, ¿no? Pero eh, yo en esos niveles, ¿sí? Más que dividirlo por niveles, entendiendo que puedas dividir a los chicos eh, para trabajar puntualmente, ¿sí? Para que no me puedo. ¿Ustedes ven la presentación o no? Sí, Bien. Eh,
Yo lo que haría, ¿sí? Particularmente, Osvaldo, es buscar de establecer objetivos grupales, ¿sí? Por ejemplo, dependiendo de la edad, si hablamos de trabajar con adolescentes, bueno, ¿qué es lo que quiero? Por ejemplo, buscar lateralizar y que el equipo ataque por los costados. Bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo? Bueno, que podamos bascular, qué sé yo, no sé cuáles términos, que podamos lateralizar y que podamos hacer 5 toques. Bueno, a ver, perfecto. Vamos a poner nuestro objetivo grupal, que podamos hacer 5 toques para los costados. Ese sería el objetivo, ¿sí? Bueno, después, en este aspecto, ver específicamente cuáles son los aspectos que tiene que trabajar cada jugador y Qué trancazo. A ver, no te escucho, perdón. Ah, no. Se había Lo prendido el muteé. micrófono. Bien. Entonces, por ahí asignar con los chicos y mostrar a cada uno cuáles son los aspectos que tiene que trabajar a nivel individual y buscar potenciarlo en algún momento, ¿sí? Pero insisto, obviamente va a depender de cuántos chicos tenga, qué edades se trate, cuántos ayudantes tenga, ¿sí? Entonces, más que dividirlo por niveles de jugador de una misma categoría, para mí lo mejor sería justamente esto, es de asignarle puntualmente objetivos específicos a ese jugador para mejorarlo y entendiendo y ver desde qué lugar partimos, ¿sí? No sé si logré responderte, Osvaldo, porque por ahí se me va el chat. Ahí está. ¿Cómo contener un chico adolescente cuando es frustrado por un árbitro? Bueno, bien. Cualquier cosa, Osvaldo, poneme acá si no fui claro, para que ahora los deje de ver. Bueno, ¿cómo hacer para contener a un chico cuando es frustrado por un árbitro? Bueno, a ver, las frustraciones van a estar, ahí está, ahí está, ahí lo veo todos. Las frustraciones van a estar y van a venir desde muchos ámbitos, ¿sí? Lo primero que hay que ver es esa frustración, ¿sí? ¿Cuánto lo frustra el chico? ¿Cuánto me frustra a mí? ¿Sí? Si no es mayor el enojo mío porque el árbitro trató mal a un chico y que obviamente es algo que es una atrocidad, dependiendo de las edades, ¿sí? Tenemos que ver y buscar justamente hablar desde la sinceridad. Eh, Como cuando me toca trabajar por ahí con ciertos con padres, ¿sí? Que pueden ser incluso padres separados, buscar, mostrar, ¿sí? Que la otra persona pudo tener un error, que el objetivo de la otra persona no era lastimarlo, sino era explicarle algo, y que la visión muy probablemente sea diferente a la que tenemos, y que los errores, ¿sí? Son cuestiones que pasan, que no deberían pasar, ¿sí? Pero que tengo que entender a la otra persona que también se puede equivocar y que también tiene que entender y que también se va a formar como lo hacemos nosotros, como lo hacen ellos, que se pueden equivocar en un pase a un compañero, que se pueden errar un gol bajo el arco y va a pasar y no lo tuvieron la mala intención. La otra persona también puede pasar. Y que ojalá, ¿sí? Que la otra persona tenga las mismas ganas y la misma predisposición a mejorar y a cambiar de la misma manera que la vas a tener vos en aceptarlo y en seguir buscando mejorar y seguir creciendo en lo tuyo, ¿sí? Que es un poco empezar a romper ciertas idealizaciones que como chicos hacemos en su momento con los adultos. O ni hablar de los jugadores que lo hacen de los chicos que lo hacen con los jugadores profesionales. Bien. Pero, A no ver sé si si tenemos logré alguno más. contestarte, pero no termino. ¿En qué potencian a los nenes que recién empiezan a jugar los profes de educación física más allá de Más los allá de lo pedagogos? peor.
A ver, Juan, perdón, pero no sé ya si es la hora o el día que tuve. No termino de entender la pregunta. Si querés abrir el micrófono o reformularla, por favor, o no sé vos si la entendiste. ¿En qué potencian a los nenes que recién empiezan a jugar los profes de educación física más allá de lo pedagógico? Por ahí, eh, muchas veces, o lo que yo veo como profe, Ujú, acá voy a hablar como profe, eh, por ejemplo, me pasa de ver a los técnicos haciéndole hacer a los chicos pasada de 100 metros a los 7 años, ¿no? Entonces yo digo, primero, me gusta que el deporte, al deporte que hago, sea bola y handball, acá sería fútbol, lo llevo a la especificidad. ¿De qué me sirve correr a mí como profe a un nene de 8 años pasada de 100 metros? Cuando ni siquiera estoy desarrollando la capacidad porque no tiene la edad. ujú. Es una parte técnica por ahí de una preparación física, que lo vamos a ver la semana que viene con el profe. Así que bueno, pero es un adelanto. Eh, Tiene que ver con esto. Eh, yo preferiría que el chico a la edad de entre los 8 y 10 años, que está en esa edad de oro, esa edad de esponja, donde absorbe todo lo que encuentra, por ejemplo, lo llevo a lo contenido técnico, donde va a grabar a la corteza cerebral el contenido técnico que le va a quedar después para todo lo que viene dentro de su etapa, distintas etapas de perfeccionamiento. Pero en ese momento es donde se graba el contenido técnico. Entonces, por ahí entiendo de que existen algunas cuestiones que se dan en una carrera por ahí universitaria o en una carrera de estas escuelas de técnico también lo ven, y nosotros lo vamos a ver la semana que viene también. Eh, por ahí varía en cuanto a lo que tiene que ver con capacidades eh, de los profes, más allá de lo pedagógico. Como te digo, yo a veces veo un nene de 8 años tirando un trineo con un disco de 10 kilos. Me agarro la cabeza y me quiero largar a llorar. Si el chico no tiene los cartílagos desarrollados, no tiene la etapa preparatoria, eso se desarrolla realmente recién entre los 14, 15, donde yo empiezo a desarrollar la fuerza. ¿De qué me sirve a mí? Eh, ¿De qué me sirve agarrar un nene de 6 años, de 5 años en una escuelita y ponerlo a correr y correr y correr y correr y correr, donde yo sé que el nene cuando se cansa para a esa edad? El nene tiene que jugar, estar con el elemento. Son pequeñas cositas, a ver, que por ahí, como lo digo, cuando vos vas a está el curso de preparación física en Santa Fe, seguramente lo desarrollan. Eh, por ahí alguien que estudia en una universidad, el profesorado de educación física también lo ve y lo ve más profundizado, tal vez. Yo creo que tiene Sí, que pasar por ahí. Eh, es lo que yo pienso y mi librito como profe. No quiere decir que sea el correcto. Ojo, lo claro para eh, que quede claro. Como te digo, en esto me pongo en el papel de profe, también entiendo la inquietud, porque puede pasar, más allá de lo pedagógico, eh, pero bueno, pienso que tiene que venir por ese lado. Acá bien. hay otra pregunta que dice, ¿cómo Sí, incorporar? pero por favor, permitime agregar algo. Sí, que seguramente ustedes los profes aman a Paco Seirulo y lo han estudiado ahí como una Biblia al principio. Pero bueno, no, a ver, más allá de eso, obviamente, que es como que a un psicólogo le digan que estudia Freud, ¿sí? Y es como, si bien es viejo, hay cuestiones que son buenas. Por ahí, para todo la cuestión de la especificidad que vos explicás más adelante, ni siquiera me meto en la parte física, ¿sí? Pero en todos los otros gestos técnicos, que depende pura y exclusivamente del sistema nervioso, ¿sí? Nosotros, todo lo que tiene que ver con la percepción, el equilibrio, el gesto técnico, el control orientado, la percepción de dónde tiene que poner un pase, ¿sí?
o de dónde puede ver al compañero al vacío, en cómo puede jugar, cómo puede trasladar. Bueno, todo eso en el sistema nervioso, justamente como lo explicabas vos, Nahuel, esto se va grabando, ¿sí? Sobre todo en esta cuestión, por eso se habla tanto de la especificidad del deporte, tiene que ser más avanzada, ¿sí? Porque para entender para poder aplicar ciertos gestos técnicos, justamente lo que más necesito yo es mayor estimulación del sistema nervioso. Entonces, mientras más puedo diversificar ciertos movimientos, me van a permitir que el día de mañana, cuando yo tenga que trabajar un control orientado, un gesto técnico que obviamente lo va a trabajar el entrenador, yo tenga las bases para poder aplicarlo. Porque ¿qué era lo que pasaba antes? Antes no se trabajaba una coordinación, no me quiero meter en la parte de ustedes física, pero digo, después cuando se quiere aprender gestos técnicos, no tenemos una base. Entonces no hay equilibrio, los niveles de percepción de cómo el chico aprende, de cómo entiende, de cómo determina, cómo puede, cómo tiene su visión, esta coordinación óculo-manual. Entonces, si no se trabaja desde temprana edad, después cuando hay que hacer la especificidad, hay que retroceder. Entonces se perdió un montón de tiempo. No sé si apuntaba a eso. Yo por ahí me salteé, ahora que vos lo nombras, por ahí lo llevo, que el chico a edades tempranas debe resolver tu destreza, que es la base sustentable para toda la vida. Correr, saltar, lanzar, tirar, rolar. Si ese chico tiene esa experiencia y donde la desarrolla en esa edad temprana de la que vos hablas, seguramente este chico va a tener la posibilidad o va a tener, no sé si la posibilidad, sino eh, alcanzar el movimiento en menor tiempo. A Sí, la que, eficiencia. exactamente, va a tener una eficiencia que tal vez otro chico no la tenga. Si yo te pongo un chico, como pasa, que se cría, o nosotros le criamos, los gurises le decimos, los gurises se crían en el barrio, saltando, trepando un árbol, jugando al fútbol descalzo en el potrero, tirándose. Es tan rico lo que tiene para ofrecerte que vos ahí es el momento donde vos decís, bueno, viene con esta base, acá lo potencio con este gesto técnico, le pongo este ejercicio para poder desarrollarlo. Entonces por ahí no tenemos que dejar de ver esa parte. Yo, como le digo, como profe, quiero que los primeros pasos que da sepa correr, saltar, lanzar, tirar, rolar. Es lo que me va a permitir a mí enseñar el día de mañana el contenido técnico con eso que vos decís, o con una base para atrás, que no voy a tener que llegar a los 12 13 a volver a enseñarle a rolar. ¿Se entiende? No me va a atrasar, no quiero atrasarme. Sin duda que lo voy a enseñar primero para poder seguir desarrollando. Esto es como el programa de las capacitaciones que venimos armando nosotros. Venimos de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Vamos de lo más, por ahí de lo macro, lo más amplio, a lo micro, lo más chiquitito. Eh, pero me parece que tiene que pasar por una cuestión de, como dijiste vos, eh, tratar de darle las bases suficientes a seguir avanzando en lo que va en cada chico tiene una etapa, cada edad tiene una etapa. Bueno, esa es la parte importante por ahí que nosotros debemos saber. La etapa que tiene entre los 5 y 6 años, entre los 8 y 10 años, entre los 12 y los 14 años, entre los 14 y los 16 y 17 años, y entre los 17 está para convertirse en un adulto. Por ahí se trata un poco de eso, que como lo digo, no quiero decir que los técnicos no lo desarrollen, porque como dijiste vos, yo conozco técnicos que son mucho más pedagógicos que gente que se formó en lugares que vos decís, escúchame, no tenían esta parte y le decía al profe, porque el técnico es mucho más eficiente a la hora de bajar un contenido, un concepto o algo que por ahí vos lo tendrías que saber. Pero bueno, pasa. Yo creo que tiene que venir por ahí el tema de esto de que un profe de educación física, vos lo dijiste hoy, lo pusiste, que los profes de educación física los ponías en los primeros, si no me equivoco. Sí, sí, en la primera edad, y para mí es importante. Pero a ver, ojo que con esto no se crea, no se cree en un fantasma de que, o el ojo a lo mejor me expresé mal, no es que el entrenador no tienen que trabajar en esto, ¿sí?
Por eso justamente hoy yo le puse que la clave es en el trabajo del equipo. Entonces, mientras que obviamente en la edad temprana, sobre todo cuando tienen mayor cantidad de chicos y pueden tener más de un entrenador, justamente cómo pueden